Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y en esta ocasión te traigo esta figura llamada Crocker Wilderness Hunter de la compañía Furry Planet o Furry Planet. La verdad esta figura está muy padre, está muy chida. Y como te puedes dar cuenta, esta figura es similar a dos personajes muy famosos. Uno de ellos, el que estás viendo, la representación de este Killer Croc, del villano de Batman de DC. Y con unos aditamentos extras se transforma en Leatherhead, no, Leatherhead, de las Tortugas Ninja, otro villano, slash amigo, depende de qué criatura estés viendo, de las Tortugas Ninja. Y esta figura está muy padre porque te permite tener ambos looks, ambos aspectos. Y ahora, lo que debo de decir primero es que el esculpido de esta figura, el sculpt, es soberbio, es excepcional, ya que puedes ver todas las escamas de la figura. Ves aquí inclusive a ver si alcanza a ver, ahí está, la pintura entre las escamas, dándote la impresión de que pues es un cocodrilo ya grande, viejo, el cual ha mudado ya sus escamas en varias ocasiones. El detalle en las uñas, en las manos, etcétera, todo muy bien hecho. La articulación es algo que pudiese haber sido un poco mejor, pero entiendo que la compañía tal vez se fijó más en mantenerle el aspecto, la ilusión de toda la figura, a romperla. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que prefirieron tal vez la articulación afectarlo un poquito, no afectarla, sino limitarlo un poco, a cambio de que, perdón, de que el aspecto de la figura sea como una escultura. Entonces, creo que ellos lo lograron. Está muy bien hecha esta figura, está muy padre. Pero repito, si estás buscando una figura muy articulada, esta figura no es tanto para ti. Pero bueno, vamos a iniciar con el review. Tiene articulación en la cabeza, en el cuello. Está con una ball joint, una bola de acetábulo. Aquí está la articulación. Aquí le dimos un poquito para permitir que tenga más movimiento hacia abajo. Vemos igual el sculpt, el diseño del cocodrilo está muy bien hecho, muy padre. Los dientes se intercalan y vemos aquí lo que son las fauces. Tiene una buena apertura, muy padre. Y de igual forma el esculpido en la parte interna es excepcional. Ahora, tiene una pieza extra que es esta, que de hecho aquí tú la ves que está pintada. Yo la pinté para que no se vea el color café claro del plástico en el fondo, porque hay ciertas poses que lo pones que se ve un espacio, ¿verdad? Obviamente. Entonces ese espacio pues se pierde la ilusión, sobre todo si estás tomando fotografías de ciertos ángulos, se ve. Entonces yo lo que hice fue pintarlo. También las otras piezas que ahorita vamos a comentarlas son estas, que permiten al Crocker ver hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿okay? Para no romper la estética de la figura. Y esta pieza se retira de esta forma. Aquí está. Entonces es un poquito duro colocar las piezas. Entonces oíste el pop, lo escuchaste. Y ahí está la articulación, ¿okay? Permite ver así hasta arriba y con lo que le hice un poquito hacia hasta abajo. Realmente es limitada, pero pues también considerando el tamaño del compadre pues igual, dices, pues es válido, ¿verdad? Entonces vamos a quitar esta pieza, vamos a poner esta para que esté viendo hacia la derecha. Muy bien, ahí está. Entonces, si te fijas, cambia completamente, ya está viendo hacia un lado y no se pierde la estética, que es lo que comentábamos en su momento, que es lo que tal vez ellos están buscando, tirándole a. De igual forma, este repito, está muy padre, está muy bien hecho, muy diseñado. Y eso es lo que te permite tener un poquito más de rango, entre comillas, de movimientos de derecha y de izquierda. Y esa otra pieza es la misma, nada más al lado opuesto. Muy bien, vamos a dejarlo así viendo hacia un lado, se ve más amenazante. La articulación de los hombros
permite que se extienda hacia ese ángulo, casi una T. Giran, nada más que igual está un poquito limitado por el sculpt, y si te fijas está un poco duro, pero sí gira a todo completo. También tiene un corte en lo que es aquí el bíceps, que le permite pues tener este rango de movimiento. Igual este está un poquito más suelto, más móvil. Tiene una articulación nada más en el codo, pero puede girar, ¿okay? Entonces te permite tener un poquito más de ese rango para poder ponerlo en ciertas poses. Lamentablemente, al tener ese tipo de articulaciones limita un poco lo que es la pose que lo quieras poner. A mí me hubiese gustado que hubieran roto un poquito más lo que es el molde y hubieran permitido tener aquí un poquito más de movimiento para permitir que Crocker realmente sus brazos los extienda hacia el frente, porque mira, esto es lo más que va a llegar Crocker, ahí está, esto es lo más que va a llegar hacia el frente. Entonces no puede agarrar muy bien a la presa, y acercarse a las fauces. Aquí nada más de lado, pero de frente está viendo aquí. Entonces no puede juntarlo, ¿me explico? Entonces son detallitos, ¿verdad? Que igual ya cuando tengan la figura en las manos, decir, bueno, pues igual yo puedo pasar por alto eso. Igual forma la articulación de la muñeca, pues es una sola articulación, igual en bola de acetábulo, y permite que tenga este rango de movimiento, ¿verdad? Es un pivoteo y gira hacia todo completo. En la parte del abdomen tiene un corte, que es este que está aquí, que permite que Crocker se la dé y gire un poco hacia los costados, pero es muy poco el movimiento que permite, ¿ok? No es mucho, no esperes mucho. Y lo que sí permite que se incline hacia enfrente. Ahí está, visto de lado, lo más que se puede inclinar hacia enfrente. Y si lo quieres tener un poquito más erguido, eso es. Entonces son las poses que tú vas a obtener de esta figura. En la cintura, bueno, igual la cintura sí gira completamente hacia los lados, no hay ningún problema. La articulación de aquí de la pelvis está igual limitada. Ahorita vamos a hablar de la cola. Está limitada por la articulación y el tipo de scope que tiene, que estábamos comentando. Muy bien, lo comentaba ahorita, los pliegues y las arrugas del pantalón están muy bien hecho, muy bien diseñado, están bien muy detallados, están muy bien hechas. La articulación de la pelvis te permite ver que la figura igual está limitada hacia enfrente. También toma en cuenta un cocodrilo, entonces ellos tuvieron que diseñar esto para que pudiera tener el soporte de la figura. Ahora, debo de mencionar, es súper pesado esto, o sea, tú lo ves así, macizón, y si está macizo, esto es un arma blanca, puede herir a alguien, es un arma contundente, porque inclusive las uñas están filosillas y la cola también está filosilla. Como es plástico semirrígido, sí puede llegar a cortar un poco. La articulación de la rodilla igual permite tener hasta cierto ángulo lo que es el movimiento, que está un poquito dura, permite girar la articulación y tener, ahí está, no se alcanza a mover muy bien, está un poco todavía dura la articulación, ahí está. Entonces ahí está en 90 grados, y lo mismo ocurre con el pie. El pie permite tener también un poco de pivoteo hacia los lados para que pueda ponerse en ángulo, y lo vas a poner en una posición inclinada, correcto. La cola viene por separado cuando lo sacas del empaque, y yo te recomiendo calentar esta pieza primero para evitar lastimar la bola de acetábulo, ya que no entra la primera, ¿ok? Y si te fijas, pues también te da un poco de movimiento, de rango. Hubiera estado bien que esto pues tuviera, no sé, alambre adentro, tal vez, para tener un poco más de movilidad, pero repito, es el diseño que ellos escogieron, y aún así está muy padre, muy chido. Ahora, accesorios. Él viene con vamos un poco más para atrás, viene con dos palmas extendidas, que una ya está colocada. Igual el diseño está muy bien hecho. Dos manos que están apuntando para decirte tú eres mi próxima cena, y dos manos para agarrar las armas que vamos a ver a continuación. Una ya está colocada.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que viene disculpen ahí la perrita que está ahí ladrando en el fondo. Viene con varios accesorios. Uno de ellos es el look o el outfit, entre comillas, de el personaje que estamos comentando, el alterno. Aquí él trae grilletes, ¿ok? Que eso te da la apariencia como si fuese de Killer Croc. Entonces igual lo retiramos. De la pieza, igual te das cuenta están un poquito rígidas. Eso también ayuda mucho para que la pose se mantenga. Ahora, antes de retirarlas, pues debo de mencionar que tienen la capacidad de que aquí hay un eslaboncito, que es este, para que lo puedas cerrar las cadenas y da la impresión de que viene encadenado. Aquí pues está ya con las esposas abiertas y rotas. Muy bien, viene con este cuchillote, este machadote, que lo puedes guardar en esta funda que se coloca en la parte de atrás con un peg, que es este, se pone con lo aquí atrás y lo puede guardar de forma inmediata. Viene con una funda para su mega escopetón y trae la cinta para poder colocársela. Igual en las fotografías del final lo veremos. Y esta pues va aquí adentro y se coloca en la parte posterior de Crocker para poder atrapar a sus presas, ¿okay? Como un tipo de cazarrecompensas. Puedes mezclar inclusive los looks. Puedes mezclar el look que te comentaba del cazador con Killer Croc o viceversa. También trae un sombrerito que vamos a ver a continuación, que viene con un imán. Y ahí está, y así ya completas casi el look de lo que estamos comentando. Ahora, viene también con esta chamarrota, bueno, chaleco, que está roto y está muy bien detallado. Tiene mucho el wash, el lavado de la pintura, se ve muy bien, permite que todos los pliegues de este chaleco resalten y le dan una apariencia más usada, ¿ok? Te puedes dar cuenta, es un plástico suave, pero para colocarlo sí requieres un poquito de maniobrabilidad. A ver si lo puedo hacer aquí en cámara, si no te lo retiro. Tienes que poner a Crocker en esta posición como si estuviera siendo esposado y después colocarle poco a poco su chaleco para que se vea bien chido. Ahí está una, sí, ya lo logré. Está la otra, excelente, ahí está, lo logramos aquí en cámara. Muy bien, y pues ya, aquí te fijas, ya tiene otro aspecto, otro look. Igual, se ve muy fregón, muy chido. Le pone su chombelito ahí para que lo tenga puesto y para que no se le caiga con su cintita. Y de igual forma pues ya le colocas el arma en una mano, para que se vea más malo. Vamos a la otra mano para poner la escopeta. Aquí está. Y repito, de igual forma tú puedes cambiar y puedes variar los looks. Eso es lo que quisieron hacer con esta figura. Ahí está, y disculpen, ahí está, pero está un poquito duro la articulación. Entonces así es como se vería Crocker con todo y la escopeta. Entonces aquí tenemos lo que es la visión de los diseñadores de esta figura del personaje de las tortugas ninja. Guiño, 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 no es, pero se parece. Entonces por eso el copyright. Igual, si le quitas todo lo que comentamos ahorita, lo que le acabo de poner, pues ya te da otro aspecto de personaje de Killer Croc. Y muy bien, espero que te haya gustado esta reseña, este review de este personaje. Está muy padre, muy chido. Si tienes oportunidad, consíguelo, no te vas a arrepentir. Está muy padre. Además ten cuidado porque si puedes calabrar a alguien con esto, porque está bien pesado. Es una sola pieza, una pieza sólida, no está hueca. Muy bien, pues de mi parte sería todo. Te agradezco tu atención. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos para poder seguir haciendo videos como este. Y si tienes YouTube, ahí te ves. Yo fui Logan. Bye.